decirles que hace años que soy amigo de Mauricio. Era un hombre joven, muy buen mozo. Nos conocíamos muy bien. En realidad hice negocios con su familia, con su padre, excelente, muy buen amigo mío. Hubo un gran trabajo exitoso, uno de los grandes trabajos que hicimos en Manhattan, en la época en que yo era solamente un ciudadano civil, sin saber que su hijo en un momento se convertiría en presidente de Argentina. Hemos hecho en la Argentina en estos 3 años, que sentimos que hemos encarado las cosas como no lo habíamos hecho tal vez en nuestra historia. Y encaramos transformaciones profundas. Las manifestaciones, o por lo menos las primeras columnas, están llegando a Avenida de Mayo y 9 de Julio. Hay muchas agrupaciones de izquierda, hay agrupaciones estudiantiles, sindicales. Las consignas son claras: fuera Donald Trump, ruptura con el pacto con el Fondo Monetario Internacional porque hay más hambre y miseria, y por la suspensión inmediata de los pagos de la deuda externa. Acá hay una columna importantísima que se manifiesta en contra del G20. Nosotros no creemos que haya ningún motivo de orgullo en estas visitas. Lo tomamos como un gesto de apoyo y de reconocimiento a la presencia y al desempeño que está teniendo la Argentina en el escenario global, sobre todo después de tantos años de aislamiento. En estos momentos se están quemando las organizaciones de izquierda lo que era un muñeco de Donald Trump, y es la última columna que venía pasando frente al Congreso de la Nación. El resto ya se habían retirado antes y tenían previsto hacer esta activación, como se suele llamar, ¿no? Esta demostración pública de repudio a la presencia de Donald Trump en el país. Contentos porque se alcanzó un comunicado en el cual se ratifican muchas cosas que seguramente podremos recorrer a lo largo de algunas de las preguntas, pero claramente todo esto fue lográndose a lo largo del año, porque cada ministerial se sacó una declaración, un acuerdo, hubo medidas concretas, y ahí tengo que volver a agradecerle a todos los países que participaron. Todos han colaborado muchísimo, muchísimo para que esto salga adelante. ¿Cómo le va? ¿Qué dice? Buenas noches, bienvenidos. Esto es Recalculando. Dicen que la proximidad es poder. Es un lema, es una regla que enseñan generalmente las escuelas dedicadas a lo que es la ciencia política internacional. Y mire, si usamos ese filtro, si usamos esa enseñanza que imparten en distintas partes del mundo quienes se encargan de enseñarle a los negociadores internacionales, la realidad es que el encuentro del G20 ocurrido en Buenos Aires en los últimos días ha sido netamente exitoso para el gobierno nacional. Lo hemos visto al presidente Macri, usted también lo vio seguramente, codeándose con quienes son los principales líderes de los países más relevantes del mundo en materia económica, en materia financiera, en materia política también. Estuvo con Xi Jinping, el titular del gobierno chino, también con Donald Trump y hasta con Angela Merkel, con quien compartió numerosas ocasiones donde se lo vio realmente muy cercano. Claramente el encuentro saldado positivo para el gobierno nacional. Se lo ha visto en la función de gestor, de administrador de este encuentro del G20 y ha sido exitoso. Al mismo tiempo ha sido exitoso para un gobierno que ya está planteando
a quien es el candidato del oficialismo, estamos hablando del presidente de la Nación, Mauricio Macri, en esta especie de relanzamiento, porque claro está, en términos de marketing político, en términos de lo que el gobierno terminó vendiendo también hacia la sociedad, también ha sido un éxito. Uno podrá decir, el presidente Macri fue protagonista, que tuvo una característica que no fue sustancial, no fue quizás el personaje más relevante en términos políticos, pero sí de alguna manera fue un anfitrión. Y sobre todo en términos de simbología, estuvo el presidente Macri prácticamente omnipresente en este encuentro del G20. Ahora voy a correr de página, le voy a decir, mire, la verdad es que fue exitoso y se lo reconozco, ha sido realmente muy buena la organización. Pero si dejamos de lado lo que son las fotos, si dejamos de lado lo que es la simbología, prácticamente lo que uno podría considerar que son, en definitiva, escenas, capítulos de este encuentro del G20, nos vamos a encontrar con dos situaciones que son relevantes y que yo quiero compartir con usted. La primera, la Argentina trató de convalidar su visión del mundo, trató de que el resto de los titulares de los ejecutivos que conforman el G20 convalide lo que es la posición argentina, una Argentina que se ha plantado al mundo con apertura de sus fronteras en términos comerciales, una Argentina que importa productos de una forma que de alguna manera tiene bajos niveles de restricciones, una Argentina que permite el libre ingreso y egreso de capitales al país, el flujo de los dólares que entran y que salen y que genera muchísima volatilidad, una Argentina que se plantea la posibilidad de volver a primarizar lo que son sus exportaciones. El presidente Macri lo ha señalado en el día de hoy. El objetivo de la Argentina es exportar granos y exportar gas, exportar hidrocarburos. Esta es la posición que ha adoptado nuestro país. ¿Y con qué se encontró el presidente Macri en este G20? Se encontró con una guerra comercial que está en marcha entre Estados Unidos y China. Se encontró con cuestiones medioambientales que van a transformar de raíz lo que es la actividad económica a nivel global. Se encontró con una desigualdad apabullante, 1% de lo que es la población mundial se queda con el 99% de la riqueza, 1% se queda con el 99% de la riqueza, y esto está claro que pone en jaque, que pone en tela de juicio lo que son los sistemas económicos tal y como los conocemos en el mundo capitalista. Mire, hay muchas cuestiones. Yo le diría también algo que es alarmante, son los niveles de deuda que enfrentan muchísimos países, la Argentina incluido, y en un contexto donde hay muchas burbujas financieras que pueden terminar explotando. De esto fue de lo que se habló en el G20. La Argentina no pudo convalidar lo que es su visión, y quizás ahí hay un punto que me parece que es importante remarcar esta noche. Hay otras cuestiones que son relevantes. La Argentina buscó la compañía de las principales empresas internacionales, no lo logró, buscó que sean los ejecutivos de las principales referentes mundiales aquellos que declararan que la Argentina es un país que está para hacer inversiones, tampoco lo logró, por lo menos no en esos términos. Y en realidad, si nos atenemos a lo que ha sido el planteo histórico de Cambiemos, lo hemos visto ya en Davos, en su momento, en Suiza, buscando el anuncio de inversiones, inversiones que fueron anunciadas, pero que no terminaron llegando a nuestro país, inversiones que se han anunciado nuevamente en las últimas horas, y la pregunta es, ¿vendrán, se van a cristalizar esas inversiones? Y la otra pregunta es, ¿a quiénes van a beneficiar esas inversiones? ¿Esos beneficios a quiénes van a ir? ¿Van a ir a los grupos concentrados, los grupos económicos, o van a ir a quienes formamos parte de la República Argentina? Pero además hay dos hipótesis que maneja el gobierno que son sumamente, yo le diría, en todo caso, polémicas. La primera es la teoría del derrame. El gobierno dice, la actividad económica cuando existe en la Argentina derrama para todos los sectores, y lo que hace es lo traspola y lo lleva al contexto internacional y dice, la política internacional cuando funciona para la Argentina, funciona para todos los argentinos, y esto claramente que no es así. Pero además la Argentina propone subordinar sus políticas económicas a lo que decidan otros países, los principales del mundo, caso de Estados Unidos, caso de China y sobre todo de los países del viejo continente. Y esto tampoco ha dado resultado, por lo menos a la Argentina, a lo largo de las últimas décadas. Mire, la Argentina enfrenta un escenario sumamente complejo, un escenario donde el país tiene altos niveles de inflación, donde tiene una pobreza creciente, donde tiene una recesión que se ha profundizado en los últimos meses y donde los niveles de deuda ya son, yo le diría, alarmantes. La Argentina no tiene una agenda de desarrollo
y esto lo hace mucho más vulnerable en términos de lo que está pasando a nivel internacional. La pregunta que cabe es si el gobierno va a recapacitar. Mire, es necesario que el gobierno recapacite, es necesario que el gobierno haga un replanteo de lo que es su política económica, porque la ayuda que necesita la Argentina, esa ayuda no va a venir de afuera, no va a venir del exterior. Y si de inversiones se trata, mire, la inversión más importante es la que hace cada día con su trabajo cada uno de los 40 millones de argentinos. Acompáñeme porque ya lo tenemos con nosotros, señor director. Está Jorge Tayana. ¿Cómo le va, Tayana? Paso por acá, paso por atrás de la mesa. ¿Cómo está? Muchísimas gracias. No, por favor. Bueno, a ver, usted es un hombre de muchísima experiencia, ha sido canciller argentino. Quiero preguntarle cuál es la evaluación a priori que hace de este encuentro del G20. Hay varios planos para hacer análisis, ¿no? Uno es el encuentro salió razonablemente bien. ¿En qué sentido? En el sentido que vinieron casi todos los líderes, salvo el presidente de Indonesia, vino el vice. Salió un documento, siempre salió un documento del G20, si no hay ninguna reunión del G20 que no se haya sacado un documento. No hubo ningún gran problema, o sea, eso salió, entre comillas, bien. Y hubo una noticia importante que fue esta especie de tregua China-Estados Unidos. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Lo que pasa es que lo que no anda bien es el G20 pensado como una herramienta para modificar parte del funcionamiento económico y llevarlo hacia una situación de mayor desarrollo. Eso no funcionó. Es decir, el G20 a nivel presidencial, ya hace 10 años, tenía algunos objetivos más o menos específicos, ¿no? Terminar con los paraísos fiscales, disminuir la especulación financiera, mejorar el sistema de regulación de los bancos y cambiar la gobernanza del Fondo Monetario del Banco Mundial y eliminar algunas de sus condicionalidades. Es decir, había una agenda de temas. Había una agenda de temas muy ligada a lo que era la crisis de ese momento, que fue la gran crisis financiera a partir de Lehman Brothers. La verdad que de todo eso prácticamente no se alcanzó nada. Los paraísos fiscales siguen existiendo todos. Nosotros tenemos un presidente que es un activo depositante en paraísos. Lo que hay es una pequeña fórmula que hizo la OCDE, pero que es una cosa formal. La regulación del sistema financiero para disminuir la especulación. O sea, se habló en su momento de una Tobin Tax, es decir, un impuesto a las transacciones. Tampoco funcionó. La gobernanza del Banco Mundial y del Fondo Monetario no se cambió, sigue sin aprobarse la modificación de las acciones y mucho menos las condicionalidades. Es decir, que como una entidad que, no sé, digo, o en todo caso como un centro de poder donde se definen determinadas cuestiones que son importantes y que obviamente trascienden las fronteras, el G20 no estaría sirviendo. En realidad fue pensado por el G7 cuando hace crisis el G7 y no puede conducir la crisis del 2008 como una forma de, bueno, ampliemos la base y tengamos más legitimidad. Un consenso. Incorporando países emergentes, grandes exportadores, etcétera. La verdad que eso no llegó a dar un rumbo. Y lo que tiene ahora es un consenso que en general es muy lavado y que no tiene contenido. Por ejemplo, el tema grande de la desigualdad. No ha pasado nada con el tema de la desigualdad. No se discutió. No, pero además no hay nada. Ya se dice, es un problema, hay que luchar. Pero se toman medidas. Punto. El caso de las migraciones, se dice es un problema muy serio, hay que ver las causas. Pero no se convocan los dos organismos que se ocupan de las migraciones en el mundo, que es la Organización Internacional de Migraciones y el Alto Comisionado para los Refugiados. No se les da un mandato, si hagan esto, consigan esto, hagan una propuesta, nada de eso. O sea, se hace un saludo. En el tema del cambio climático, se habla de participar de la reunión de Cracovia, que empieza hoy, que es una reunión de la COP24, pero Estados Unidos sigue diciendo, no solo puso en el documento que no adhiere o que no participa o que no está de acuerdo con el programa de París, sino que además ellos van a trabajar con toda la forma de energía y van a trabajar, o sea, piedra libre para lo que van a hacer. O sea, no ha podido encargarse de los temas. Y desde el punto de vista, para eso es lo general. O sea, el G20
está entrando en una declinación de la cual no logra salir en un mundo que las tensiones se multiplican, porque no es que no pasa nada porque no pasa nada, no, pasan muchas cosas, pasa de todo. Solo que el G20 no puede tratarlas de una manera adecuada. Yo decía recién que el presidente Macri se mostró muy cercano a algunos titulares de ejecutivos, bueno, por supuesto el caso de Donald Trump de los Estados Unidos, al cual conocía de hace tiempo. Lo invito a ver un pequeño informe, 2 minutos nada más, de la historia de la relación de estos dos presidentes. ¿Una vez en tu vida jugaste con un peso pesado, con un tipo muy importante para cerrar un negocio? ¿Es cierto esto o no? Sí, pero el tipo se llama Donald Trump. No importa el lugar, el sol es siempre igual. Hace años que soy amigo de Mauricio. Era un hombre joven, muy buen mozo. Dice Mauricio, yo lo sacaba a Trump a la noche con mujeres y nos emborrachábamos. Pero siempre estarán en mí esos buenos momentos que pasamos sin saber. Nos conocemos muy bien. En realidad hice negocios con su familia, con su padre. Excelente, muy buen amigo mío. ¿Proyecto inmobiliario con Donald Trump? Por favor, algo se empezó y el tipo se lo quedó él. Era mi padre, yo laburaba, era el gerente de él y al final se armó lío con el banco y Trump lo aprovechó para quedarse en el proyecto. Le dijo, you are fired. Yo tenía 24 años, negocié con ese tipo que ahora es candidato a presidente totalmente. No. Que un amigo es una luz brillando en la oscuridad. Siempre serás mi amigo, no importa nada más. Nos conocemos mucho, vamos a hablar en temas que beneficien a ambos países, vamos a rememorar un poquito del trabajo que hacíamos en el pasado. Que al final se lo quedó él, después volví. Sí, pero bueno. Gracias, Donald, por estar allá. Le entendí mejor en su idioma que a través de la interpretación. Siempre serás mi amigo, no importa nada más. Bueno, una relación que se supone que tiene... Sí, bueno, se conoce hace muchos años. Pero en otro contexto y obviamente no en el mundo de la política, ¿no? Lo importante es ver que más allá de la personalidad de Trump, que es una personalidad que llama mucho la atención, lo que hay es un cambio de política en los Estados Unidos. Estados Unidos tuvo una política que tuvo como prioridad durante varios años la lucha contra el terrorismo internacional y que en relación a China tiene una política de incorporarlo. Esa fue la política Obama, ¿no? Bueno, China, llevémonos bien, nosotros vamos a hacerle un lugar. Y en la región eso, como estaba en otros temas, daba más autonomía. Lo que está pasando desde hace 2 o 3 años, que eso está además expresado en los documentos de Estados Unidos, del Ministerio de Defensa, del planeamiento estratégico, es que Estados Unidos ha decidido que la principal amenaza o desafío a su seguridad y a su potencia, a su carácter de mayor potencia, es China y después Rusia, y están tomando una política en consecuencia, y están teniendo una política de contención mucho más rígida, mucho más fuerte, mucho más combativa frente a China para pararlo en este crecimiento extraordinario, y al mismo tiempo respecto de la región, tiene una política de reordenar el patio trasero, ¿no? Que había estado bastante autonomizado, bastante avanzando en la integración, y ahora Estados Unidos, en alianza con gobiernos locales como el de Macri, están buscando restablecer el orden, digamos, tradicional en el territorio. Ahora, han pasado cosas que llaman la atención. Por ejemplo, el gobierno chino anunció inversiones en conjunto con el gobierno argentino vinculado a lo que es el desarrollo de la energía nuclear en la Argentina, y Donald Trump le pidió al gobierno argentino y le vetó de alguna manera esa inversión. ¿Cómo funciona eso? ¿Por qué se dio? A ver, a mí me parece que parte de estrategia de contención, en la reunión Trump-Macri, Trump hace una cosa muy fea, ¿no? Que en parte es por no haber negociado un comunicado conjunto. Sale la vocera del
presidente de Estados Unidos, y dice que sí, hablaron del tema Venezuela y hablaron de la conducta económica predatoria de China. La actividad depredadora de China. La actividad depredadora de China, en lo económico. Lo que es una forma de marcarle la cancha. Si yo también hablaron del apoyo para el fondo. Sin consultar a la Argentina, emitió el comunicado directamente del gobierno. Bueno, en general esas cosas uno negocia antes un comunicado conjunto. Esa es la forma. Eso se habla, digamos, en privado. Se hace público. Las cancillerías trabajan en un texto conjunto que aprueban los presidentes y que es lo que se difunde después de la reunión. Esa es la forma de evitar sorpresas. Acá Trump le hizo una trampa, es decir, le dijo. Le marcó la cancha, dijo, acá vos estás de este lado y yo te pongo de este lado. Claro, el día antes que comenzaba una visita, o 2 días antes comenzaba una visita de Estado de Xi Jinping, además de la presencia de él en el foro, con lo cual lo dejó en una situación muy delucida. Tanto que tuvieron que desmentir, no se ven cómo. Después Macri dijo, no, lo que es bueno para China es bueno para Argentina, si se cerró China nos mejoramos, es bueno para todos. Trató de salir, pero hay un hecho muy sorpresivo, y es que las 2 centrales nucleares, la cuarta y la quinta, la cuarta en sistema Candu, la quinta con el sistema chino, que estaban aprobadas o firmado convenio durante el gobierno de Cristina primero, pero que fueron ratificadas cuando Macri viajó a China en el 2016, bueno, ahora desaparecieron y no se habla más. Y de hecho, Rusia también ofreció una central nuclear y el canciller Faure dijo, no tenemos plata. No es un buen argumento, porque por ejemplo, las centrales chinas tienen financiamiento y tienen varios años de gracia para empezar a pagarse. O sea, la idea es que se construya y se empiece a pagar prácticamente con el funcionamiento de la central. Eso es una muy mala noticia y da toda la impresión que, más allá de la argumentación que usó el gobierno, es una concesión para decirle, bueno, no, en el tema nuclear nosotros aflojamos, no pedimos más y Estados Unidos evita que en un tema tan sensible China avance sobre la región, que es uno de los objetivos que tiene. Hay que ver lo que dijo Mattis cuando estuvo acá, ¿no es cierto? Ahora queda la sensación de que China y Estados Unidos están peleando en varias partes del mundo y también pelean en términos de inversión en la Argentina, ¿no? Hay competencia, es decir, no es una guerra comercial. Llamarlo guerra comercial es un error porque en realidad confunde. La guerra comercial es entre ellos. Sí, pero no es comercial, es entre otras cosas comerciales, pero básicamente es una competencia por la hegemonía que tiene aspectos comerciales, pero la tecnología, ¿no? Lo más importante. Bueno, ese es el punto. A Estados Unidos no le preocupa tanto el déficit comercial, no nos engañemos. Le preocupa el desarrollo que en el 2025 China ha dicho que va a superar, sobre todo en algunas cosas de tecnología, en inteligencia artificial, en robótica, va a superar a Estados Unidos. Sí, eso va a estar arriba del Silicon Valley. Y eso es lo que Trump y Estados Unidos no quieren aceptar y van a hacer todos los esfuerzos, y por eso se quejan de 2 políticas que son muy claras en China. Una es asociarse con una firma china para producir en China, que es en general un requisito que hacen en general, y 2, la necesidad que impone de hacerles transferencia tecnológica. Vos querés entrar al mercado chino, hacés transferencia tecnológica. Y eso es lo que produce una reacción muy virulenta de Estados Unidos en contra de China. Dayana, quiero preguntarle por el encuentro del presidente Macri con la canciller del Reino Unido, Theresa May. Con la primer ministra. Con el primer ministro, y sobre todo en función de lo que ha sido la negociación que han llevado a cabo, que dice, bueno, que han llevado a cabo algún tipo de negociación bilateral. Tomando en cuenta lo que se llama el paraguas de soberanía, esto es, la Argentina mantiene el reclamo, pero no se habla de ese tema. ¿Usted está de acuerdo? A ver, no, eso no es el paraguas de soberanía, eso es una mala interpretación del paraguas de soberanía que está usando el gobierno. El paraguas de soberanía es que las cosas que se hablen o se hagan durante la vigencia del paraguas no sirven como antecedente o como punto a favor o como jurisprudencia en relación al reclamo de soberanía. Se podría hablar en todo caso de No, pero que se habla. Todos los presidentes, salvo Macri, del 82 para acá, han hablado de la necesidad de discutir la soberanía en las islas. Lo hizo de la Rúa, lo hizo cuando estuvo el primer ministro británico Tony Blair en Misiones, y lo había hecho antes en Estocolmo, en un encuentro, creo que en contra del genocidio. Obviamente se habla, lo hizo por supuesto Kirchner,
con Blair también en Londres, y lo hizo Cristina con Gordon Brown, y lo hemos hecho todos los que nos hemos reunido con ministro de Relaciones Exteriores británico. ¿Qué le parece la posición de la Argentina ahora? La posición de la Argentina me parece, uno, no mencionar el conflicto de soberanía con las islas, me parece una declinación vergonzosa y extraordinariamente inoportuna, porque se realiza en un momento en donde hasta España reclama por Gibraltar con renovada firmeza, y nosotros nos callamos. Es decir, es incomprensible esa declinación del reclamo soberano. Eso punto uno. Y punto dos, el vuelo, la concesión de un segundo vuelo a las islas. Córdoba, ¿no? Sí, el problema no es que pase por Córdoba, el problema es que es un segundo vuelo que no parte del territorio continental argentino, que no está hecho una aerolínea de bandera, que es lo que reclamaba Argentina, y que en realidad lo que sirve es al propósito del Reino Unido de autonomizar cada vez más la vida y el funcionamiento de las islas del territorio continental. Lo importante es que al salir de San Pablo y ir directo hacia las islas, está eludiendo cualquier zona que tenga control de espacio aéreo administrado por Argentina, cosa que no sucede con el vuelo de LAN, que va de Río Gallegos a las islas, y una vez por mes para en yo tomé ese vuelo para ir de Punta Arenas, que para en Gallegos una vez por mes. Ahora va a parar una escalita en Córdoba, pero el problema es el otro, es una concesión que también no tiene razón Argentina, porque además todavía salen los diarios que se logró que parara en Córdoba porque los británicos no querían que parara en Buenos Aires. Bueno, el vuelo lo concede la Argentina, así que si no se hace lo que nosotros queremos, no hay vuelo, punto. Quiero preguntarle por el Mercosur. Esto decía el presidente de la Nación hoy en conferencia de prensa. El 10 de diciembre, canciller, ¿no? ¿Dónde está el canciller? El 10 de diciembre tenemos una nueva reunión técnica, Unión Europea-Mercosur, donde esperamos avanzar. Claramente es un acuerdo muy demorado, hace más de 20 años que esta negociación existe. Y todos somos conscientes. Lo hablé de vuelta con la canciller Merkel, lo hablé con Emmanuel, lo hablamos con España, lo hablamos con Italia. Y todos coincidieron que es una gran oportunidad, para todos llegar a este acuerdo. Lamentablemente todas las demoras hicieron que haya una nueva autoridad, aunque no haya asumido, en Brasil. También hablé, antes que comience este G20, con mi nuevo colega Jair Bolsonaro. Y él me ratificó que quiere avanzar en este acuerdo Unión Europea-Mercosur. Por supuesto, necesita ver dónde está, tomar su posición. Quedamos en vernos lo antes posible durante el verano. Y yo espero que en estos días avancemos todo lo que podamos. Siempre hay una puerta abierta, siempre hay una vocación. Y claramente, lo más importante que hemos entendido, tanto Brasil, Paraguay, Uruguay como Argentina, es que el Mercosur ha sido el bloque más cerrado del mundo. Y eso nos trajo que hemos crecido mucho menos que otras regiones del mundo. Entonces queremos encontrar la manera, y lo bueno es que todos quieren con nosotros, ¿eh? También Justin Trudeau me ratificó que Canadá quiere acelerar las conversaciones, Singapur quiere, Japón quiere, Corea quiere, o sea, todos quieren, o sea, está en nosotros, de vuelta, insisto, o sea, lo que hemos generado, no solo en estos 3 días, sino en estos años, es una vocación en mucha gente de venir y asociarse con nosotros. Depende ahora de qué es lo que hagamos cada uno de nosotros en el día a día y, en este caso, en conjunto con nuestros socios del Mercosur. Dayana, ¿qué va a pasar con el Bueno, con primero, el a mí me impresiona cuando escucho al presidente decir esas cosas, porque está claro que el presidente no sabe de lo que habla. O sea, ¿pero por qué dice? Porque el señor Macron, cuando lo tenía al lado, le ha explicado que no hay acuerdo con la Unión Europea, y eso debiera saberlo hace rato. Y no hay acuerdo con la Unión Europea, y cuando Macri le insistió, Macron le dijo no y utilizó la excusa de Bolsonaro, que no vamos a hacer un acuerdo con un señor que dice que va a quemar el Amazonas, etc. O sea, pero no hay acuerdo con la Unión Europea, porque la Unión Europea no está dispuesta a ceder en nada. El problema de los lácteos con la Unión Europea no es cuántos lácteos del Mercosur entran en la Unión Europea, es cuántos lácteos franceses entran en la Argentina. Eso es lo que está planteando. Y Macron
no hay que ser muy astuto para ver algo, además de las chaquetas amarillas que nosotros le ponemos en la puerta del avión. El señor tiene un cierto problema con una movilización casi insurreccional en Francia, ¿no? Que tiene un malestar con su gobierno fenomenal, ha caído su popularidad. Es obvio que el señor Macron no va a tomar ninguna medida que perjudique al sector agrícola, porque el origen de las chaquetas amarillas está en la Francia profunda, llega a París ahora, pero viene del interior. Entonces, decir que va a haber acuerdo ahora con el Mercosur, o no entiende nada o nos miente abiertamente como con el segundo semestre. Quiere decir que si hay un momento donde está más lejano el acuerdo Unión Europea-Mercosur, es ahora, en este momento, con Francia. Está lejano por Francia, por Irlanda. Irlanda no quiere hacer un acuerdo mientras no se sepa qué va a pasar con el Brexit. Irlanda le vende carne al Reino Unido, no sabe si mantiene ese mercado o no. O sea, pensar que va a haber un acuerdo antes de que se resuelva el Brexit es no saber de qué se está hablando. Segundo, la verdad es que hoy es mejor que no haya acuerdo, porque el acuerdo que se puede firmar hoy es una Argentina cediendo, reprimarizando todo, a cambio de una pequeña cuota en carnes y prácticamente nada más, destruyendo la industria de autopartes y permitiendo incluso que muchos productos agrícolas europeos lleguen acá. Así que mejor que hoy no se firme nada. ¿Y qué pasa con el Mercosur hacia adentro? Jair Bolsonaro dijo, bueno, no es prioridad para Brasil en este momento el Mercosur. Ya no era prioridad para Temer y tampoco es prioridad para Macri, eso está claro, ¿no? ¿Pero por qué no es prioridad, siendo que es el principal destino de las exportaciones de la Argentina? Bueno, porque Macri cree que está en un mundo que no es el que está. Esto lo decías tú cuando estabas comenzando, es decir, Macri se mueve en un mundo que no es el de ahora. Él cree que se mueve en el mundo de los 90 y el mundo del 2020, que es el que estamos ya casi al lado, no tiene nada que ver con el mundo de los 90. Es un mundo mucho más fragmentado, no es un mundo de apertura, es un mundo de muchas más trabas, es un mundo de muchas más tensiones internacionales, es un mundo en donde Argentina debe mantener el reclamo de la multilateralidad y de la defensa del derecho internacional, porque es un mundo que se está moviendo cada vez más hacia el uso y la imposición de la fuerza, y es un mundo en donde necesariamente nosotros tenemos que fortalecer los bloques, y nosotros teníamos que estar en el bloque de iguales, y eso es el Mercosur y el UNASUR. Pero el señor ha destruido el UNASUR, es uno de los artífices. Ustedes se recuerdan que Argentina fue un año presidencia pro tempore de UNASUR, y se le pasó a Bolivia, a los 10 días se dijo, bueno, como no hace nada el UNASUR, hay que irse de ella. Pero Argentina había tenido la presidencia un año antes. Entonces, a mí me parece que el gobierno apuesta a la relación privilegiada con Estados Unidos, que ha permitido que entren limones, algunos, que ha dicho que va a abrir el mercado de carnes, que es un triunfo que ganó Argentina con Brasil en un panel en el 2015, hace 3 años que pasó eso y todavía no hicieron nada. Argentina no parece haber abierto la boca sobre el tema del biodiesel, que son 1.200, 1.300 millones de dólares de exportaciones que se nos está bloqueando Estados Unidos. Lo que ha conseguido es un crédito para empresas norteamericanas en área de energía por 800 millones de dólares de la OPEC. Bueno, si a cambio de eso hacemos el veto, no parece razonable. El gobierno ha tratado de pivotear y mantener cierta apertura y cierto socio cierta sociedad con China. Eso es una cosa a largo plazo. Lo de las centrales nucleares es un retroceso muy grande, porque creo que daña uno de los desarrollos científicos tecnológicos más importantes de la Argentina, y 2, daña la capacidad de decisión nacional, porque es difícil no creer que estamos siguiendo un pedido de Estados Unidos de no avanzar en cooperación nuclear con China. ¿Y cómo imagina, Tayana, el futuro en términos políticos en la Argentina? Yo decía más temprano, bueno, el presidente claramente se está relanzando en términos electorales, lo había hecho hace algunos meses, después hubo complicaciones, nuevamente la finanza, la economía, el dólar, etcétera, y ahora realmente da la sensación de que el gobierno va a tratar de que perdure, digamos, lo que es esta campaña. ¿Cómo imagina el gobierno lo va a hacer con 3 o 4 herramientas? La primera es insistir en deformar la realidad, ¿no? O sea, el G20 es una prueba que Argentina ha vuelto al mundo.
Argentina forma parte del G20 de hace muchos años. Sí, hace muchos años. ¿Y en términos políticos, cómo...? Eso es uno. Segundo, la venida de los presidentes o primeros ministros es una prueba del apoyo a Argentina. No, es una prueba de la vigencia del G20. Todos los que vienen son gente educada, al anfitrión le dicen que le vaya bien. De hecho, uno de los comentarios importantes en las delegaciones es que es una Argentina inesperada. Se suponía que a 3 años del gobierno de Macri y luego del ajuste del 16, en el 18, él iba a poder mostrar una economía en crecimiento. No muestra una economía en crecimiento, muestra una economía sobreendeudada, dependiendo del fondo, con tasas de interés absurda, con una inflación absurda y con un crecimiento de la pobreza y del desempleo. ¿Sí? No muestra un buen panorama. Ante eso, ¿qué va a hacer el gobierno? Y va a ser lo que ha venido haciendo, que es decir, el mundo nos apoya, este es el único camino, las cosas van a mejorar, hay que persistir en esto, nuestros problemas son culpa del gobierno anterior, y va a tratar de dividir al peronismo para Sobre eso ganar. le quería preguntar, le quería agradecer muchísimo que haya venido en el día de hoy. Quiero preguntarle por último, ¿cómo imagina que va a ser el papel de la oposición política? ¿Hay posibilidad de conformar un solo frente? ¿Usted imagina que esto va a ser posible? Yo creo que estamos muchos viendo que es necesario oponer a esta política del gobierno que lleva a una destrucción del tejido social, lleva a una destrucción del aparato productivo y lleva a un empobrecimiento amplio de la sociedad. Hay que hacer una gran unidad, un gran frente multisectorial, pluripartidario, amplio, que claramente tenga bases sólidas, 5, 6, 7, 8 puntos que muestren una política distinta. Una política basada en el crecimiento, en el trabajo, en el esfuerzo, en el trabajo y el esfuerzo y la producción argentina. Sobre eso hay que ir convergiendo y yo creo que una mayoría de la sociedad va a acompañar eso. Lo principal no es la unión de los dirigentes, lo principal es la unión del pueblo. Y ese pueblo está bastante unido y crecientemente consciente de que en diciembre del año que viene, si no cambiamos el rumbo, vamos a pasarla todavía peor de lo que la estamos pasando ahora. Jorge Tayana, muchísimas gracias por estar con nosotros, ha sido muy amable. Compartimos la conferencia de prensa del presidente Macri en el día de hoy sobre la respuesta sobre el futuro de la economía. En cuanto a la primera, vos te contestaste solo, ¿no? Que no queremos hacer más pronósticos. O sea, la economía claramente tuvo un desanclaje de las variables macro muy grave, y hoy estamos en un proceso de estabilizar la economía, bajando la inflación, y eso naturalmente va a tender a poner en marcha la economía, donde ya hay sectores que marcan una mejora. Todos los sectores de exportación, las exportaciones están creciendo a más del 15%, y hay sectores que a más del 20%, eso es algo muy bueno, porque nos fortalece, ¿no? Estamos dejando de estar muy desequilibrados, de necesitar muchos dólares y depender de los demás, como pasaba hace muchos años, y empezar a depender más en nuestro trabajo. Y eso es algo positivo. Aparentemente el agro también está bien, no está pronosticado ninguna sequía, toquemos madera, y eso también va a ser muy distinto al año pasado, que nos pegó mal, pero insisto, esto es un trabajo de todos los días. El verano pinta para hacer un buen verano, el turismo va a andar muy bien. También ahí quiero destacar, ¿no?, que todos estos convenios que estamos haciendo han ido incrementando los visitantes extranjeros a la Argentina. Los países que más visitantes han incrementado son Estados Unidos y China, ¿no? Y Estados Unidos son muchos más, China arranca de una base menor, pero estamos trabajando para que eso sea cada día más. Bueno, las definiciones del presidente Macri con respecto a lo que va a ser, en principio, según él, los vectores de la economía y puntualmente, bueno, cómo se va a dar esto a través de distintos rubros de la actividad. Tenemos en nuestros estudios a Noemí Rial, es ex viceministro de Trabajo. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿Qué tal, Noemí? Muchísimas gracias por estar con nosotros. A ver, me pregunto por el futuro del trabajo en la Argentina, un trabajo que, por lo menos por lo que se ve, se ha precarizado en algunos sectores de la economía. Digo, en función de que el gobierno es netamente optimista en estas cuestiones, ¿cómo ves el mapa del trabajo en este momento? Bueno, en principio se perdieron 200.000 puestos de trabajo. Estaba leyendo que en este último trimestre, septiembre-octubre, fueron 50.000.
35.000 del sector privado y casi todos de la industria, es decir, mucho por supuesto en la parte textil y calzado que están muy golpeados, pero también en la industria metalúrgica y metalmecánica. Esto es muy difícil de recuperar porque realmente los saberes de la gente que está trabajando en esas actividades no se recupera de un día para otro. A nosotros nos pasó que veníamos de un proceso parecido y tuvo que hacerse un esfuerzo muy importante para capacitar personal, para recuperar los saberes de los que se habían ido y terminaron con un taxi o con un kiosco. Y lo que yo veo ahora es que realmente no se está haciendo nada para sostener el empleo cayó el 0,9% el mes pasado. La caída además significa que ingresan jóvenes al mercado de trabajo necesariamente por temas demográficos que no van a poder conseguir empleo. Hay una fuerte precarización. Estas nuevas plataformas están transformando los nuevos posibles empleos, ya no, porque se confunde a veces capacitación, formación profesional y nuevas tecnologías con esta flexibilización laboral descarada, donde no hay empleador y no hay ningún tipo de protección. Lo estamos viendo con todas las plataformas que están ahora. Es decir, esto motivó que inclusive en otros países esta famosa plataforma de los automóviles fuera regulada. Y esto es lo que yo veo que aquí no está ocurriendo. Es decir, se está dejando digamos, un nicho de trabajo que podría ser interesante, bien regulado y con control, termina siendo otra forma de trabajo no registrado. El otro tema es el crecimiento del empleo en negro, del empleo no registrado, sin control. El Ministerio de Trabajo, exministerio, me cuesta decir, exministerio todavía, ¿no? La Secretaría de Trabajo está destruida, es decir, no está funcionando, no hay inspección del trabajo, no hay absolutamente nada. Realmente hace muy poco nos reunimos en un foro de abogados de los sindicatos para reclamarle al ministro Sica que realmente reestructure ese exministerio o ese ministerio venido a menos, porque no se está consiguiendo ni homologaciones, ni certificados de trabajo, certificados de elecciones, ni absolutamente nada, pero además el trabajador dejó de tener un lugar donde ir. Pero en los hechos se está dando la flexibilización del trabajo. Sí, miren, yo siempre sostengo que la flexibilidad laboral no va a salir por la ley que está en el Senado de la Nación y que fue retocada y que finalmente quedó en 3 o 4 ítems. No va a salir así. Está saliendo por los convenios colectivos. Ustedes fíjense lo que pasa con aerolíneas, pasa con otros sectores. Para conseguir un incremento salarial, la contraprestación es bajar condiciones de trabajo de los convenios vigentes. Ahí está la real flexibilización. ¿Qué lectura hace de lo que está pasando en aerolíneas? Bueno, en realidad lo que está pasando es un vaciamiento disimulado. Yo creo que no se animan a volver al proceso anterior de privatizarla, pero la están dejando en su mínima expresión. Hoy estaba viendo un video que se viralizó de un piloto, Roberto, que contaba cómo había vivido las distintas etapas. A mí me tocó estar en la Secretaría de Trabajo cuando estaba la crisis con los españoles. Realmente eran unos delincuentes, se llevaron desde el simulador de vuelo a todo lo que se pudieron llevar. Venían a las mesas de negociación y mentían, decían que estaba llegando por cruzando el Río de la Plata las nuevas camionetas para el transporte de valijas, y están procesados y presos en España. Ese proceso nos costó mucho a nosotros recuperar, y creo que lo que se está haciendo es entregando a las nuevas compañías aeronáuticas sin ningún tipo de cuidado la aeronavegación que rinde, la aeronavegación económicamente valiosa, mientras se le deja a Aerolíneas que vaya, por supuesto, a Santiago del Estero y a Jujuy, ¿no es cierto? Es decir, a lugares donde no va a ir las empresas aerocomerciales. Y además, el ministro Dietrich se asesora con Lopetegui, que es una excelente persona. Yo he negociado con él por LAN, pero tiene el escudito de LAN todavía en su corazón. Es decir, mal puede asesorar a Dietrich sobre qué hay que hacer con aerolíneas. La vigencia de las aerolíneas de bajo costo, ¿cómo juegan en este esquema? Y juegan de una manera muy desigual. Primero y principal, no se aplica el convenio colectivo de trabajo, no se le permite la afiliación de los trabajadores, trabajan en otras condiciones mucho más flexibles. Por otro lado, por supuesto, el pasajero se tienta por un pasaje notoriamente más barato, pero vos habrás visto que realmente ha habido, por ejemplo, Flybondi, que es la que está volando, la nueva, porque hay otras que existían en la Argentina,
ha tenido un sinfín de incidentes que si los hubiera tenido aerolíneas sería tapa de todos los diarios. Claro. Y yo no creo que haya un control de los organismos aeronáuticos serio sobre las aeronaves y sobre las condiciones de vuelo. De hecho, mismo donde el aeropuerto que le han habilitado tiene muchas dificultades y muchos problemas, ¿no? Claro, ¿qué pasa con el empleo en el sector de los jóvenes? Usted hablaba recién que por cuestiones demográficas, obviamente, ¿no? Las economías tienen que hacer lugar y tienen que crear puestos de trabajo para aquellos que se incorporan al mercado de empleo todos los años. Claro. ¿Qué está pasando ahora? No se crea, yo te decía, septiembre 0,9, caída del empleo, es decir, hasta ahora veníamos con, digamos, una tasa de empleo casi paralizada, pero ahora está en caída. El problema fundamental es que, por supuesto, el gobierno dice el Estado no crea empleo. Eso no es cierto. El Estado tiene que fomentar la economía para que se creen puestos de trabajo. Pero hay medidas de emergencia que se tomaron siempre y que funcionaron en la Argentina desde el 2002-2003 con la gran crisis, con un 25% de desocupación real, hasta ahora que dicen los pronósticos que podemos llegar el año que viene entre el 11 y el 14% de desocupación. O sea, podría subir mucho la tasa de desempleo. Están diciendo eso las encuestadoras. Ojalá que no ocurra, ojalá que se quede en un dígito, pero estamos en 9,6, es decir, prácticamente estamos en 2 dígitos. Pero el problema fundamental es que hay herramientas, por ejemplo, el programa de recuperación productiva. En el 2008, con plena crisis, se cubrió a más de 200.000 trabajadores. Estuve viendo ayer que ahora, durante todo este año, fueron 3.500 trabajadores. ¿Por qué no se usa esa herramienta para evitar las suspensiones y los despidos? Es una herramienta que además no tiene ningún tipo de intermediación, el trabajador cobra en su cuenta sueldo el importe neto, el empleador paga la diferencia y mientras tanto tiene que presentar un plan de sustentabilidad de su empresa y avanzar para conseguir salir de la crisis. Y se evitan que caigan puestos de trabajo que vemos todos los días. Cerró una empresa de vestimenta de hombres. Cerraron muchísimas. Cerraron todas las empresas vinculadas con alpargatas, exacto. Los calzados en general, los calzados deportivos en particular. ¿Hay algún tipo de mala praxis del gobierno o esto forma parte del plan económico? Y por otro lado, el gobierno anunciando que va a llevar a cabo en algún momento esta reforma laboral. Yo creo que es una decisión ideológica del gobierno. A mí me parece que el empleo, como está concebido en la Argentina, un empleo con una relación de dependencia, con derechos, con aportes, con salud, con aseguradora de riesgo, no es la visión que ellos tienen. Ellos necesitan un mercado de trabajo flexible donde la competencia sea que el trabajador en condiciones muy inferiores y había un ministro de Trabajo de hace algunos años que decía que la mejor flexibilización es el desempleo. Es decir, no hay mejor ley de flexibilización. O sea, las condiciones obviamente bajan muchísimo. Y entonces bajan las condiciones y se expone a aceptar cualquier condición de trabajo, que ya está ocurriendo ahora. Usted se habrá fijado que por un cargo, un puesto de trabajo, hay filas y filas de jóvenes. Una especie de negociación desleal, digamos. Claro, y algunos empresarios están sugiriendo volver al siglo XIX, es decir, que no se firmen convenios colectivos y que cada trabajador discuta con su empleador las condiciones de trabajo, cuando todos sabemos que los sindicatos aparecieron en la negociación colectiva por las desigualdades en la negociación. Ningún trabajador puede imponer condiciones excepto que sea Einstein y esté contratado para una situación muy particular. ¿Hay persecución de los sindicatos en Argentina? Yo creo que sí. Hay una división muy clara. Tenemos 3 centrales sindicales, 2 CTAs que con sus diferencias en algunos aspectos están jugando juntas. Una CGT que en este momento está mostrando quizá desde mi punto de vista, demasiada debilidad frente al gobierno, no solamente porque deje de hacer un paro o haga un paro. Medida de fuerza que claro, sino prevista, también porque no está pidiendo realmente que se modifiquen situaciones que son inmediatas y necesarias. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, que se saque un plan de contingencia en este momento para el empleo. No se puede seguir esperando mientras tenemos 24.000 pesos de canasta familiar que se supo ayer y un salario mínimo vital móvil que va a llegar a 12.500 pesos en marzo del año que viene. Es decir, estas distorsiones y la situación inclusive de los jubilados, de la clase pasiva es muy grave. Y hoy salió en los diarios que el Comité de la Infancia de las Naciones Unidas, el secretario, ha dicho que el 40% de nuestros niños están debajo de la pobreza. Creo que en esta contingencia lo que tiene que hacer la Confederación General del Trabajo, que es la que tiene la mayor cantidad de representación de sus trabajadores, es exigir la vigencia de un plan de emergencia,
sanitario, de un plan de emergencia en educación y un plan de emergencia en empleo. ¿Cómo imagina Noemí que puede ser el año próximo en términos electorales, no? Algo que ya está planteado prácticamente desde el día de hoy, uno podría decir. Bueno, en principio no puedo decirle lo que va a ser. Lo que a mí me gustaría es que la oposición lograra la unidad y que se dejaran de lado, en principio, para lograr esa unidad, las pretensiones de candidaturas y que haya un programa en conjunto. Yo creo que la mayor parte de la oposición esbozaría lo que estamos hablando nosotros, es decir, que hay que recuperar un plan en común. Claro, la capacidad del mercado interno, que tiene que mejorar la situación de los jubilados, de los trabajadores, de los jóvenes, y que evidentemente tenemos que hacer un plan de contingencia y emergencia para los chicos. No podemos tener el futuro de la patria comprometido debajo de la línea de pobreza. Yo creo que es posible que se haga, habrá, me parece, algunos disidentes. Y bueno, veremos qué ocurre y me imagino, si usted me pregunta, me gustaría, por supuesto, que Cristina fuera candidata, pero Cristina lo va a resolver sola. Lo va a resolver sola. Cristina puede ser candidata, dice usted, digamos, en general. Si analizamos la posibilidad de las candidaturas por los datos de las encuestas, evidentemente es la mejor posicionada. No quita que pueda aparecer otro candidato que ella nomine o que sea elegido en las PASO, pero por ahora pareciera que es la candidata que tiene más posibilidades. Noemí Real, muchísimas gracias.